Muy buenas, gente. Estamos aquí en el quinto episodio de Guns N' Commerce y hoy estoy solo con Gorfat. Hoy no viene Adri, que ha tenido problemas y no ha podido acudir. Pero bueno, como siempre hablamos tú y yo más, porque al pobre Adri, es verdad que en el último episodio casi no le dejábamos hablar. Al pobre. No le dejamos. Sí. No es porque no quiera, porque si conocierais de verdad a Adrián... No se calla. No se calla. Somos nosotros los putos culpables, vamos. Tal cual. Pero bueno, hoy podremos hablar largo y tendido sobre un tema muy importante. Es una de las herramientas económicas de toda esta agenda globalista, Agenda 2030, que ya introducíamos en el anterior podcast, que, bueno, es el arma económica, ¿no? Que son las CBDCs. Y para introducir un poquito qué son las CBDCs, son las siglas de Central Bank Digital Currency, es decir, moneda digital de Banco Central, que serán emitidas directamente por el Banco Central y serán utilizadas por tanto instituciones como particulares. Y la conexión, en vez de ser con el banco comercial, podrá llegar a ser directamente con los bancos centrales de cada país. Y bueno, esta rápida introducción que os he hecho es básicamente para que veáis cómo quieren básicamente tener el control absoluto de todo. Es decir, porque al final, Gorfat, si ellos tienen el control monetario, ya no monetario, que ya lo tienen, sino el control de tu libertad financiera, de tu libertad de intercambio de valor, al final es que te tienen cogido por los de abajo, ¿no? Al final, si privatizan el ahorro, que es básicamente lo que quieren, con las CBDCs, limitarte e incentivarte cuando a ellos les convenga el gasto, y que realmente ahorrar sea imposible, pues es como limitas y acabas la libertad del individuo, acabas con su soberanía. Claro, o sea, porque lo que puede hacer a un individuo próspero hoy en día es la capacidad de ahorro que tiene y la capacidad de inversión que tiene. Ya no la inversión en bolsa, en Bitcoin, me da igual como quieras llamar, sino la inversión en uno mismo, en un negocio propio, ¿no? Al fin y al cabo, en la capacidad de hacer, pues, desde chanchullos de bajo coste para acumular más poder adquisitivo o simplemente lo más básico es crear una empresa y lograr la libertad financiera que tanto se vende, pero bueno, es real, ¿no? O Rafe, o simplemente que se te estropee la lavadora y no estés sudando. Exacto. Porque ahora mismo hay mucha gente que se cataloga de clase media, pero si se le estropea el frigorífico y la nevera a la vez, tienen que pedir un préstamo. Y entonces yo creo que no eres clase media. Si te estás preocupando de que se te estropeen 2 electrodomésticos y tu cuenta está en números rojos para poder pagarlos, se acabó. Yo creo que estás en una clase baja y apurando. Claro, es decir, si no tienes esa capacidad de ahorro, obviamente esos baches son giganteásicos, ¿no? Por así decirlo. De hecho, Marc Vidal, lo que tú has comentado, creo que no me acuerdo con qué palabras lo definía, pero decía es clase media low cost o algo así, ¿no? Que es en plan, pues lo que dices tú, te vas de vacaciones, tienes Netflix, tienes el último iPhone, pero se te rompen unas gafas y las pasas canutas. Bueno, Refi, además ahora todo puedes financiarlo. Claro, exacto. Todo por préstamos, ¿no? Y bueno, al final acabas teniendo 50 préstamos de cualquier tipo de cosa y al final no es nada tuyo, ¿no? Fíjate cómo es esto de la financiación, que ahora entrar un poquito todo esto de la deuda para explicar e introducir en qué situación bancaria estamos ahora y hacia dónde vamos, que no es que sea muy diferente, pero yo creo que es interesante que la gente que nos esté escuchando que no lo sepa o que igual está un poco perdida, sepa cómo funciona el sistema bancario, ¿no? Pero lo que tú comentas, por ejemplo, de la financiación es muy curioso porque yo vi, por ejemplo, en Twitter una persona que exponía un caso de un amigo suyo que iba al Corte Inglés a comprar una televisión e iba a comprar la tocateja. Es decir, pues igual la televisión varía sus 2.000 pavos, pero él quería pagar la tocateja con la tarjeta, ¿no? Una transacción de 2.000 euros pagado con la tarjeta. Y claro, y la del Corte Inglés le decía, pero usted financia, pero si todo el mundo financia, ¿cómo no va a financiar usted? No sé qué, no sé cuántos. Y el otro le insistía que quiero pagar la tocateja. O sea, te quieren en una deuda perpetua. Y lo van a conseguir a través de las CBDCs. Porque cuanto más debas, si yo tengo el control de tu deuda, te controlo directamente.
Hay una frase que es muy famosa, que es: hay dos formas de controlar a un país, ¿no? De someter a un país, o con tanques en la frontera o siendo dueño de su deuda. Y es así. Pues ahora aplica ese concepto a todos los ciudadanos, que ya existe, pero más hardcore aún. Pues nada que añadir, Rafe. Yo creo que como introducción para explicar las CBDCs, el euro digital, yo creo que es suficiente. Yo creo que queda bastante claro que si nos limitan el poder de ahorro y dejamos en manos de un ente centralizado como son los bancos centrales, pues son ellos quienes van a jugar con lo que podemos y lo que no podemos gastar. Eso es. Así que vamos a entrar ya en materia y voy a explicar rápidamente pues, cómo se crea el dinero actualmente y las diferencias que habrá entre las CBDCs y el dinero electrónico actual, ¿no? Porque mucha gente el problema que tiene es que dice CBDCs, le hablas de dinero electrónico, pero si es electrónico, ¿no? Lo que tengo en el banco. Es que la gente ya parte de una concepción errónea de lo que es el dinero y de cómo se crea o qué lo sustenta. Hay mucha gente, de hecho, que incluso cree que existe el patrón oro, ¿no? Entonces, voy a hacer una introducción que espero que no se haga muy pesada de cómo hoy en día funciona un poco el sistema bancario. Lo voy a dividir en dos circuitos. El primer circuito es el dinero legal o de banco central. El siguiente circuito va a ser el dinero bancario, ¿no? Que es donde realmente se crea la mayor cantidad de masa monetaria. En primer lugar, el dinero legal o de banco central es, como su nombre indica, un dinero que es emitido, impreso. Antes se hacía físicamente, se imprimían billetes y eran llevados a los bancos para que pudieran hacer sus transacciones, pero hoy en día cuando decimos imprimir es dar 4 teclas e inyectar liquidez a un banco, darle dinero a un banco comercial, ¿no? Se establece esta relación entre banco central y banco comercial. ¿Cómo funciona este circuito? Muy sencillo. El Banco Central de lo único que se va a encargar es de inyectar liquidez, de imprimir el dinero electrónicamente y de marcar el coste del dinero a través de los tipos de interés. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos un país que quiere sacar adelante un plan de infraestructuras que le cuesta 1.000 millones de dólares. El tesoro de ese país o la hacienda pública de ese país lo que va a hacer, va a emitir, como no tiene ese dinero, como no tiene esos 1.000 millones, va a emitir un título de deuda, que se conoce como bono. Un bono que dice: necesito tanto dinero y la garantía que yo te doy para pagarte, es decir, el pagaré en la contraparte que yo te doy, señor banco comercial, para que tú te asegures de que vas a cobrar, es lo que llamo el bono, ¿no? Que es lo que comúnmente se llama un pagaré, un título de deuda. Y te voy a decir, por ejemplo, voy a emitir un bono a 10 años de 1.000 millones de dólares con una tasa de interés marcada por el Banco Central, por ejemplo, un 5%, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el banco comercial? Dice: perfecto, te presto el dinero. Le va a dar ese dinero, pero ¿cómo adquiere el banco comercial ese dinero? Aquí viene el truco. Recapitulo un poco. Tesoro emite bono. Banco comercial dice: te compro el bono. Una vez se establece el acuerdo, el banco comercial da el dinero y el tesoro le da el bono al banco comercial. Pero previamente el banco comercial le va a decir al banco central: oye, necesito 1.000 millones de dólares y a cambio te doy un bono del tesoro. Entonces, ¿qué va a hacer el banco central? Va a imprimir ese dinero, va a imprimir esos 1.000 millones de dólares, se lo va a dar al banco comercial y el banco comercial le va a dar el bono del tesoro. Es decir, no hay una relación directa entre Banco Central y Tesoro, por así que es el emisor de la deuda soberana de los estados. Es decir, el intermediario es la banca comercial. Pues, a priori, desde el punto de vista de gestión, ¿te das cuenta de lo absurdo que es esto, Gorfat? Es decir, yo emito un bono, se lo doy a un banco comercial y ese banco comercial, para poder darme ese dinero, se lo tiene que pedir al Banco Central y le da el mismo bono que yo te he dado, siendo el tesoro. Es absurdo. Rafe, ¿por qué no explican esto en el cole, tío? Lo estaba pensando mientras estaba preparando el podcast y digo, tío, o sea, es que esto que ¿sabes? Mira, acabas de ser un profesor, ¿no? Y sobre todo, para mí, bueno, aunque yo ya lo entendía, pero he dicho, joder, es una explicación. A ver, si no te interesa el tema, vale. Puede que pases esto y digas, no me interesa. Pero si eres un poco curioso y quieres entender cómo se mueve la economía y cómo, bueno, al final el día a día de tus finanzas, pues esta explicación yo creo que te da a entender que es pues un bucle interminable de creación de dinero y de financiación, y al final siempre es el mismo el que crea y el que se financia. Uh-huh. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y lo más tenebroso de todo esto es que
la confianza que existe en ese bono es directamente proporcional a la confianza que tiene el banco comercial, por así decirlo, a la capacidad extractiva del tesoro de sus ciudadanos. Porque ¿quién paga ese bono emitido de 1.000 millones de dólares para el plan de infraestructura? Los impuestos de los ciudadanos. Solo que los ciudadanos no tienen nada de ese bono. Es decir, es el tesoro público, lo que dicen el dinero público, es la deuda pública. A ver si empezamos a lanzar eso, a ver si, igual no lo sabía, si empiezas a enlazar esos conceptos. Cuando se habla de deuda pública, es esa emisión de dinero. Y que literal, si somos concretos, no se emite dinero, se emite deuda. O sea, ese dinero, desde el momento en que es creado, es deuda, porque el Tesoro no tiene ese dinero, emite el bono, se lo pide al Banco Comercial y el Banco Comercial da ese bono del Tesoro al Banco Central para que le dé el dinero para prestárselo luego al Tesoro. Y el Tesoro coge ese dinero y lo invierte, se lo paga a empresas de defensa, a empresas de infraestructuras, a empresas que construyen los hospitales, las carreteras, o para pagar incluso a los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, porque tú no ves un duro prácticamente. Exacto, eso es. Tú lo único que haces, el ciudadano es el Paganini. Y si ves un duro, ese duro al final se lo acabas dando al de siempre. Exacto, eso es. Yéndote al Mercadona a comprar y comprando pues los productos de siempre. Pero realmente no es dinero que te están inyectando a ti para que ahorres y lo inviertas. No, es dinero que ya pretenden y ya entienden que vas a gastar en lo mismo de siempre. Y al final acaba llegando a ellos. Y hay una cosa que no te he hablado, que es lo más macabro de todo. Yo te he dicho que te emito un bono con unos intereses, ¿no? Si son 1.000 millones más un 5% a 10 años, es decir, tengo que pagar cada año un 5%, ¿no? Es decir, tendría una deuda acumulada de 1.500 millones. Esa será mi deuda final, ¿no? Cuando cumplan esos 10 años, yo tendré que haber pagado 1.500 millones al que tiene el bono, que es el Banco Central, en última instancia. ¿Cómo pago yo esos intereses de deuda? Muy fácil, Gorfat. Emito un bono de 500 millones. Emito un bono de 500 millones y es el mismo proceso. Para pagar los intereses sobre mi deuda, emito más deuda. Y así es como se inyecta, señores y señoras, dinero en la economía. Eso es cuando se dice se inyecta dinero, se activa el QE. Esto es lo que ocurre. Este circuito. Magia. Magia. ¿Qué sustenta esto? Nada en absoluto. Nosotros. Lo sustenta la confianza en que el Estado tiene la capacidad coercitiva de exprimir a los ciudadanos. Y recaudar lo que debe. En eso se basa, en nada más. Es decir, daos cuenta, yo quiero aquí abrir un melón, daos cuenta del poder realmente que tiene el pueblo unido. Esta frase igual suena un poco cliché, pero si tú no pagas, el Estado se hunde. Y ya hay precedentes, como en la Revolución Francesa. No sé si conoces tú todo esto, Gorfat. Sí. Y bueno, yo creo que nos podemos remontar también a cuando el oro deja de ser el sustento del dólar, ¿no? Sí, al final, cuando todos los países van a reclamarle a Estados Unidos el oro que tenía en sus bóvedas, supuestamente, Estados Unidos obviamente no tiene todo ese oro que le están pidiendo, que respalda supuestamente su emisión monetaria, y dice, se acabó el patrón oro. Ahora se suspende la convertibilidad del dólar en oro. Claro, y todo es por las operativas de querer expandir la economía a unos ritmos que a lo mejor la sociedad no está preparada para ello. Porque si tú quieres entrar en guerras, quieres irte a la luna, quieres, pues no sé, crear cualquier tipo de proyecto que necesite dinero, inyectar ese dinero, pues lo que tienes que hacer es activar la máquina de crear pasta y al final crea todo lo que ha contado Rafe. ¿No hubiera sido mejor ir un poquito más lento, pisar sobre seguro y no crear este gran monstruo? Claro, porque el problema que da es que todo vale. El problema de este sistema es que todo vale, ¿no? Es decir, se puede financiar cualquier proyecto de cualquier loco, por así decirlo, bajo la excusa de como el dinero es tan barato, me da igual. ¿Por qué? Porque vuelve a emitir deuda, ¿sabes? Y me lo vuelven a comprar y empieza otra vez el circuito y ¿qué más da? ¿No? Y eso produce un endeudamiento perpetuo que produce una bajada en la productividad, porque si tú no inviertes adecuadamente ese dinero, lo que haces es que ese dinero no es productivo. Y al no ser productivo, tu crecimiento es menor. De hecho, hay una gráfica muy interesante que es cuanto más se endeuda un país, menor es su productividad. ¿Por qué será, amigos? Porque ese dinero se localiza en manos o en entidades o en personas que no le sacan el dinero que vale el valor que quieren crear. No sé si se ha entendido esto, Gorfat.
Sí, yo creo que hay un ejemplo y a ver si me dices si va a colación con lo que tú estás diciendo, para que quede claro. Si tú pides, a nivel de ciudadano, a nivel particular, si tú pides un préstamo y ese préstamo lo utilizas para comprarte un móvil, para irte de viaje Ujú. y para comprarte unas zapatillas, realmente has adquirido una deuda que no vas a poder pagar realmente, a no ser que tengas unos ingresos superiores y puedas hacerte cargo de la deuda en un futuro cercano. ¿Qué pasa? Que cuando llega la liquidez, cuando llega ese momento de liquidar la deuda, lo que ocurre siempre es que te ofrecen como una especie de prórroga en la que incluso te meten más porcentaje de intereses porque no has sido capaz de pagarlo en el momento. Ujú. Y lo único que estás consiguiendo es hacerte más pobre por una deuda que realmente no has podido invertir en algo que te produjera más beneficios, sino que lo que has hecho ha sido invertir en un gasto pasivo. Exacto, un pasivo. Eso es. No sé si ha quedado claro con ese ejemplo, que te referías a Sí, eso, ¿no, Rafe? sí, exacto. La deuda lo que hace, a nivel ciudadano, por ejemplo, lo que hace es traer bienestar futuro al presente a costa de, precisamente, endeudarse masivamente. Y lo que hace, con lo que yo os he dicho, es te traes bienestar futuro. ¿Por qué digo que te traes bienestar futuro? Si tú no te endeudas, te va a costar más llegar a ese bienestar futuro. Te va a costar más tiempo. Y vas a pasar por un proceso más largo. Si tú te endeudas, coges y toda esa ganancia que ibas a tener en un futuro, te la traes al presente y te la gastas en el presente. ¿Pero eso qué te provoca? Que seas menos productivo. Porque no te cuesta llegar, ¿no? Ese bienestar futuro no te cuesta alcanzarlo. Lo que siempre hablamos del camino estoico, del libertarismo y lo que siempre se dice de que tienes que sufrir para conseguir tus metas, bueno, pues se puede simplificar, ¿no? En este aspecto. Y para no extendernos mucho, voy a hablar de lo que es el dinero bancario. ¿Vale? Que es, antes hemos hablado del dinero legal que emite el Banco Central y ahora vamos a hablar del dinero bancario. Aquí ya la cosa es monstruosa. Yo antes os he dicho que, por ejemplo, el del banco comercial, como puede ser el BVA, es el intermediario entre el Tesoro español, por ejemplo, y el Banco Central, o el Banco de España, o el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, ahora lo que ocurre, el dinero bancario, ¿qué supone el dinero bancario? Gorfat deposita en su banco 1.000 euros. A Gorfat no le cobran comisiones, pero ¿cómo gana dinero un banco? Gana dinero prestando el dinero de la gente que deposita su dinero en sus cuentas bancarias. ¿Y cómo hace esto? Muy sencillo. Gorfat inyecta 1.000 euros a su cuenta bancaria del BBVA, por ejemplo. No sé ni qué banco usas, Gorfat, esto no es un doxeo. Inyectas 1.000 euros al BBVA. El BBVA lo que hace es, va a coger ese dinero y lo va a prestar a otra persona o va a invertir en activos, ¿vale? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que crea dinero de la nada. ¿Por qué? Porque coge esos 1.000 euros y él puede prestar otros 1.000 euros. ¿Por qué? Porque el coeficiente de caja, el, el coeficiente de caja es básicamente, el coeficiente de reserva es lo que los bancos deben retener de cada ingreso que hay en sus cuentas bancarias, ¿no? Y actualmente en Europa es del 0%. Antes era del 1% y en Estados Unidos antes de la pandemia era del 10%. Es decir, cada 1.000 dólares que se ingresaban en un banco, el banco tenía que retener el 10%, es decir, 100 euros tenía que retener el banco, 100 dólares en este caso. Ahora ya es del 0%. Es decir, cuando antes podía prestar solo 900 dólares, crear 900 dólares de la nada, ahora puede crear 1.000 dólares de la nada. El 100% de los depósitos que entre en el banco los puede crear de la nada para prestárselo a empresas, se lo puede prestar a particulares para sus hipotecas, se lo puede prestar a autónomos que quieran montar su negocio. Y claro, y dirás, bueno, ¿y qué problema hay? Bueno, es que el problema viene es que Gorfat inyecta 1.000 euros, el banco deja 1.000 euros que van a otra cuenta bancaria de un autónomo o de una empresa y sobre ese dinero que está en esa cuenta bancaria se vuelven a crear otros 1.000 euros y así continuamente. Es decir, la emisión de dinero es infinita. Si todos quisiéramos ir a sacar nuestro dinero, no habría dinero. Exacto. No hay dinero que sustente el dinero contable que existe en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos? Por eso han quebrado los bancos. Ciertos bancos. Porque lo que hacían es que en vez de prestar ese dinero, lo que hacían es que invertían en títulos de deuda. Invertir en títulos de deuda porque tú puedes coger ese remanente de depósitos que tienes y en vez de prestarlo porque no te compensa el riesgo de prestar ese dinero a ciertos proyectos, lo que haces es coges ese remanente y lo inviertes en
deuda pública, bono de estadounidense. Y mucha de esa deuda había sido comprada a un tipo de interés del 0,15% o 0,25%. Es decir, una rentabilidad muy baja. ¿Qué ocurre ahora cuando suben los tipos de interés? Que la rentabilidad del bono sube, lo que pasa es que su precio baja. Es decir, tú has comprado en ATH los bonos, por así decirlo, y tu valor contable en libros se ha depreciado de forma latente. Es decir, tú no tienes una deuda hecha efectiva, es decir, tú no has vendido esos bonos para cubrir las solicitudes de retirada de depósito de tus clientes. Lo que decía Gorfat, de que no hay dinero para respaldar el dinero contable, que si todos sacamos el dinero no pueden básicamente abastecer todas las demandas de retiros. Pues eso es lo que ha ocurrido. Mucha gente quería retirar su dinero y el banco no tenía dinero porque lo había invertido en esos títulos de deuda que le estaban depreciados. Y entonces, ¿qué se ve obligado a hacer? A vender esos títulos de deuda y hacer efectiva la pérdida contable en libros latente. Es decir, la pérdida latente la convierte en efectiva. Por lo tanto, crea un agujero contable en su balance inmenso. ¿Y qué pasa? Eso te lleva a la insolvencia. Eso es lo que ocurre. Una crisis de liquidez. Exacto, una crisis de liquidez. Y bueno, yo creo que así como efecto introductorio, ya si queréis haremos un podcast más extenso hablando del sistema bancario y demás, pero yo creo que se puede llegar a haber entendido, ¿no? Más o menos, Gorfat, lo que he explicado. Es por no extenderme mucho. Mira, yo creo que llevamos 20 minutos de podcast y estos 20 minutos lo pones en una clase de economía de cualquier universidad y creo que se entiende a la perfección. Bueno, no sé si será así, pero me alegro de que lo hayas visto así, tío. No, lo digo en serio. A ver, a lo mejor tienes que tener un poco de nociones básicas. Cuando has dicho ATH, pues es all time high, ¿vale? Ese es el máximo precio que pudiera adquirir, ¿vale? Pero bueno, sí, yo creo que es la única palabra que no se ha podido entender para un neófito en la materia, pero yo creo que sí. Vale, lo único es remarcar que cuando hablo de rentabilidad del bono, si tú te vas a TradingView, por ejemplo, ves que un bono te paga una rentabilidad de X%, ¿no? Y la rentabilidad es inversa al precio del bono. Es decir, cuanto más barato está el bono, supuestamente menos confianza hay en que te vayan a devolver tu dinero, por lo tanto, solicitas más interés, ¿no? Que realmente lo marca el tipo de interés del Banco Central, nada más. Entonces, si la rentabilidad de un bono está alta, su precio es bajo. Si la rentabilidad de un bono es baja, el precio del bono es alto. Solo aclarar eso, que es inversa la relación rentabilidad-precio de bono. Ref, ¿qué me dices de esta noticia que salió el otro día en los medios de comunicación españoles de que españoles estaban haciendo cola para comprar deuda? ¿Que era mejor comprar deuda que comprar Bitcoin? Bueno, yo les diría que esos bonos que están comprándoselo a un Estado, el español, que cada 3 meses necesita solicitar deuda extraordinaria para cumplir con sus obligaciones de pago. Cada 3 meses, Gorfat. Deuda extraordinaria. Bueno, sí, el dato de empleo parece ser que está en mínimos, ya que crean empleo público, que creo que como genera mucho más dinero, no deuda. Se ha creado un 1000% más de empleo público que de privado en España en el último año. Un 1000%. No sé quién va a pagar la deuda. Creo que vas a ser tú quien nos escucha, me refiero. Es acojonante. Es ironía, es totalmente ironía todo mi discurso de ahora. Pero bueno. Y bueno, claro, una vez hemos utilizado un poquito cómo funciona el sistema bancario, espero no haberte aburrido mucho, ¿qué diferencia habrá realmente con las CBDCs? Pues a priori, por lo que yo estoy investigando, pero Gorfat, que ha investigado justamente el euro digital, no sé si nos podrá aclarar algo de esto, es básicamente que va a ser todo mucho más rápido y mucho más heavy. Incluso se podrá hacer partícipe al ciudadano de toda esta estafa, que ya lo es, obviamente, porque es el Paganini. Pero si el Banco Central emite una billetera directamente, que tú tienes un balance en las cuentas del Banco Central, directamente ya es que tu dinero es que no significa absolutamente nada, porque está en manos del emisor de moneda. Entonces van a coger y van a emitir sobre tu dinero miles y miles y miles de millones de euros. Entonces no va a haber mucha diferencia, a no ser que quieran cargarse a los intermediarios, que yo creo que va por ahí un poco la cosa. Quieren cargarse a cuantos más bancos posible y quedarse con 3 o 4 de sus amigos y seguir con el mismo sistema, pero de forma digital. Entonces vamos a empezar con el euro digital, que es lo que nos atañe como europeos. Luego hablaremos del proyecto Enbridge. El proyecto Enbridge es la conexión de las CBDCs a través de una moneda mundial o de un puente mundial de CBDCs. Vamos a empezar con el euro digital. Gorfat, cuéntanos. Vale, pues yo creo que tienes razón. Y al final ellos lo que quieren acabar es con los bancos. Uh-huh. Si alguien presuponía o se creía que había una libertad bancaria, pues ya no la había, pero es que ahora en un futuro la va a haber menos. Es más, creo que los bancos
si son un poco inteligentes, van a ser aliados en un futuro de Bitcoin. Porque si no, no van a sobrevivir. La banca privada no va a sobrevivir. Sobre todo la regional y la pequeña banca, sí. Eso se va a acabar. Así que creo que pueden ser aliados perfectamente de nuestro movimiento. Que es moral o filosóficamente correcto con nuestra idea y con nuestro movimiento, pues eso ya no lo sé, eso sería debatible. Pero bueno, creo que es una buena forma de augurar el futuro. Bueno, vamos a remontarnos para entender de dónde vienen las CBDCs, y hay que saber que el Banco Central Europeo es una institución oficial de Europa, ¿vale? De la Unión Europea. Su presidenta es Christine Lagarde y bueno, pues cada 8 años se rotan el puesto. ¿Lo votas tú? No lo vota nadie. Lo votan entre ellos. Pero cobra 500.000 euros al año. Eso es, lo votan entre ellos, y sus amiguismos y su forma de rotarse el poder, pues ya ellos eligen. Por lo tanto, democracia, ninguna. Lo de siempre, ¿no? Los miembros pues tienen un presidente, tiene una vicepresidenta, y los miembros son los 27 miembros de la Unión Europea, ¿vale? Que son los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Y su sede está en Frankfurt, en Alemania. Bueno, las funcionalidades del Banco Central Europeo, para que la gente lo entienda, es gestionar básicamente el euro, mantener la estabilidad de los precios. Fíjate tú. Ese es su único mandato, ¿eh? Sí. Y oye, que esto no me lo estoy inventando, esto está sacado de su página oficial, ¿eh? Mantener la estabilidad de los precios. Bueno, y dirigir la política económica y monetaria de la Unión Europea. Ok, preguntémonos, ¿qué pincha y corta tu país en todo esto? Ya que estamos hablando somos hispanohablantes, ¿qué cojones pinta España a la hora de poder crear pues, políticas económicas? Nada. Estamos a merced de lo que manda Europa. Por lo tanto, que te quede claro, votar a un partido o a otro no soluciona prácticamente nada. A lo mejor a nivel regional sí, pero a nivel europeo poquito, porque son ellos los que mandan. Y bueno, Rafe, yo creo que te ha quedado claro un poco. ¿Le puede quedar un poco la audiencia de dónde viene el Banco Central? Lo único que ni votar ni hostias, no sirve de nada, ¿eh? O sea, a mí no me vengas con medias tintas. Votar no sirve de nada. Pero sí. No, nada. Ha quedado claro, Gorfat. Es que si pudiéramos votar esto, yo te diría que estamos en una democracia. Es decir, votar cada sector y cada vector de tu vida, de tu día a día, si lo pudieras votar, sería una democracia perfecta. Pero como te están engañando y realmente eso no existe, tú no puedes votar nada de esto. Vale, y para aquellos que no se creen que esto de las CBDCs existe... Perdóname, Gorfat, quería puntualizar aquí. Lo hemos comentado antes entre bambalinas. La gente se piensa que esto no está ocurriendo o que está a años vista. Señores, ya se está probando y este mismo año se va a empezar a utilizar, tanto en América como en Europa. Sí, ¿no? Además comenzó en octubre de 2021 y finalizará en octubre de 2023. A ver, que tú seas desconocedor de que esto está surgiendo, eso no es consecuencia de que no exista. Claro que existe. Y existe porque hay un roadmap y está en internet, y esto lo hemos sacado de la página oficial, no es una cosa que nos estemos inventando, porque quien nos quiera tachar a lo mejor pues no sé, de falseadores o de crear noticias falsas, pues solo tienen que irse a la página oficial del Banco Central Europeo y verán que todo lo que estamos diciendo está ahí. Nace de ahí, ¿vale? Está en inglés, pero bueno, nosotros lo hemos traducido al castellano. Vale, pues mira, en el cuarto trimestre de 2021 se forma el grupo del proyecto, ¿vale? Y nada, pues se crea una gobernanza y una configuración del grupo de trabajo, y básicamente es lo único que se hace de la CBDC europea. Luego, en el trimestre de 2022, en el primer trimestre, se priorizan los casos de uso, se empieza pues, bueno, a maquinar un poco qué viene a solucionar las CBDCs para ellos, y se publica el primer informe sobre los comerciantes y los ciudadanos que se ofrecen para hacer las pruebas, ¿no? Ok, hasta ahí todo bien. Luego, el trimestre del Q2 de 2022, pues se hace un nivel de privacidad, porque a todo esto, Lagarde, que es la presidenta, ella ha dicho que lo que quiere de las CBDCs es que sean privadas, pero no anónimas. Es decir, quiere hacer desaparecer la fungibilidad del dinero. Y quien no sepa lo que es fungibilidad, se lo voy a explicar. Que el dinero sea fungible
significa que tú no sepas de dónde viene ese billete que te están dando. Que no se pueda marcar. Que no se pueda marcar. Es decir, que si tú has utilizado ese dinero para comprarte, yo qué sé, un chándal o carne o drogas o lo que quieras comprar como ser o como un individuo libre y soberano, pues la persona que reciba ese dinero o este ente, que va a ser el Banco Central Europeo, va a saber perfectamente de dónde viene el dinero que tú has gastado previamente para luego intercambiarlo con otra persona. La fungibilidad desaparece. Desaparece el anonimato. ¿Que es privado? Sí, porque te va a pertenecer, pero, bueno, y eso entre comillas, porque luego vamos a tratarlo. Pero anónimo no quieren que sea, porque se fundamentan en que el narcotráfico, en que los evasores fiscales, pero joder, si eso se ha existido toda la vida, o se piensan que Pablo Escobar tenía Bitcoin, si ya lo hacían con dólares. Sí, a ver, el efectivo es la mejor forma de blanqueo, entre comillas, pero es que esto es como siempre, es que un cuchillo te puede servir para cortar un filete o para matar, Gorfat. Es decir, no porque gente lo utilice mal, tengo yo que renunciar a mi soberanía monetaria renunciando al efectivo, ¿no? No, claro, es que me parece que al final la excusa es siempre metiéndole miedo al ciudadano y diciéndole que el dinero fiat se utiliza exclusivamente para eso, para el narcotráfico, para la trata de mujeres y para evadir impuestos. Para el terrorismo, si no te olvides del terrorismo, que es el... No, y el terrorismo, no joder. Que se ha utilizado dinero toda la vida para gastarlo en cosas lícitas también. Pero bueno, como quieren acabar totalmente con la libertad y con la soberanía del individuo, quieren hacer un neocomunismo de Europa, quieren hacer Europa comunista y de una forma silenciosa, pues esta es la mejor forma, metiéndole miedo al individuo de que esto va a convertirse en el salvaje oeste y todo el mundo va a gastar su dinero fiat en narcotráfico. Es un poco la idea. Sí. Bueno, mira, en el primer trimestre de 2023 ya tenemos acceso a las primeras pruebas con el euro digital. ¿Vale? Las primeras funcionalidades y ya hay un resultado de los prototipos. Y se está viendo que ellos pueden controlarlo a la perfección y que puede ser que este proyecto salga a la luz de una forma temprana. A lo mejor no lo vemos en 2024, pero sí quizás en 2025. Yo había oído algo así de 2024 finales, 2025. Y Sí. creo que lo están acelerando bastante porque les interesa. Totalmente. Lo que te iba a preguntar, Gorfat, que tú te lo has mirado, o por lo menos lo que dicen o lo que... Y te cuéntanos también un poco qué piensas tú de esto. ¿Reemplazará el efectivo 100%? Es decir, ¿llegará un día que no habrá efectivo? Ellos dicen que no. Es más, la respuesta está oficialmente en la página. Dicen que no, que será un complementario al efectivo, que no lo reemplazará. Y bueno, que el efectivo seguirá estando disponible y nada. Yo lo que te quiero decir es que van a hacer todo lo posible para meterte una idea en la cabeza y que tú creas que ha salido de ti. Y nada, van a intentar, pues, a través de ingeniería social, que no quieras utilizar el efectivo porque es mucho más cómodo utilizar una tarjeta. El otro día vimos en un anuncio de Visa, o no sé si era Mastercard, que decía, utilizar efectivo está pasado de moda, utiliza nuestra tarjeta. Bueno, van a conseguir, pues, y tú vas a pedir a gritos que instauren las CBDCs porque es lo mejor que hay en el mundo, hombre. Bueno, es muy sencillo. Esto es la ventana de Overton, que me gustaría hacer un capítulo dedicado a esto. Y traer a un psicólogo, sería muy interesante. La ventana de Overton es muy sencillo, es cómo convencer a la población de algo que considera en el presente impensable, hacerlo y hacerles ese origen en su mente, implantarles la idea de que tienen que realizarlo, tienen que aceptarlo. Muy sencillo. Imagínate que yo soy el poder y ya me pongo el gorrito de aluminio y me pongo a ponerte un caso extremo, pero que es así como funciona. Imagínate que yo maquino un mega atentado increíble, yo soy la élite, y lo que consigo es vender la idea de que ese atentado ha sido posible gracias al dinero en efectivo. Y consigo atacar a la sensibilidad de las personas, consigo hacer que lloren, y les bombardeo con imágenes emotivas de gente llorando, mira qué mal, mira qué tal, y les digo, la culpa es del efectivo, la culpa es del efectivo. La población saldrá en masa diciendo, prohibir el efectivo, que sea todo digital, que no se vuelva a tolerar esto que ha pasado. Y ya los tendrán cogidos. Y así es como funciona. Joder, la película, tío. ¿Te imaginas que a los bitcoiners nos llaman terroristas económicos? Porque hemos provocado esta crisis mundial.
Al igual que Ucrania, la guerra de Ucrania ha creado este problema con la deuda y con la inflación. Pues capaces son, capaces son. Joder, qué irónicos estamos hoy, Rafe, tío. Tal cual, tal cual. Porfa, ¿qué consecuencias tendría este euro digital para el sector bancario? Bueno, escucha, espérate, voy a terminar por último con el roadmap. Que sepan que en el trimestre 3 de 2023 se elabora el último documento, ¿vale? Y nada, y ya solo queda diseñarlo e implementarlo, ¿vale? En octubre de 2023 ya sale. Sale el informe último y final del estudio y ya solo queda que lo implementen y empezar a jugar con ello. La pregunta me has dicho... Acojonado. ¿Qué opinas de... O sea, ¿qué crees que ocurrirá para el sector bancario con la emisión de este euro digital? Pues lo que he dicho un poco antes. Sí, exacto. Yo creo que aquí está bastante claro, ¿no? Ellos dicen, Rafe, que no va a tener consecuencias negativas para el sector financiero y bancario. Ellos dicen que la banca va a seguir siendo libre, que puede haber una banca privatizada y que ellos van a poder subsistir con el Banco Central Europeo y con el euro digital. Pero yo creo que no. No quieren ni les interesa. Yo creo que irán reduciendo peones o jugadores dentro del tablero de ajedrez hasta que ellos adquieran la tecnología y el conocimiento como para hacerlo todo ellos mismos desde el Banco Central. Y una vez ya consigan hacerlo todo ellos mismos, se cargarán a los intermediarios que serán en primera instancia los que les facilitarán la infraestructura. No sé si me entiendes. Entonces, sí. Cojo los bancos, 3, 4, los que no se vayan adaptando adecuadamente o les voy poniendo trabas, me los voy quitando el tablero, van quebrando y bancos más grandes los van absorbiendo, incluso el Banco Central dirá, pues absorbemos este banco, ¿no? Se irán quedando ellos con la infraestructura, con la tecnología que habrán solicitado a los bancos que implementen para el euro digital hasta que llegue un punto en que sean solo 3 y esos 3 ya directamente hayan sido comprados por el Banco Central. Entonces ya será el Banco Central y los bancos regionales centrales de cada país los que tengan control absoluto sobre las finanzas de todos los ciudadanos. Yo creo que va a ir un poco por ahí. Rafe, ¿te quieres quedar flipado? Esto viene oficialmente en la página. Ellos dicen que el euro digital debe utilizarse principalmente como medio de pago y no convertirse en un instrumento para las inversiones financieras. Y 2, los intermediarios supervisados, es decir, estos bancos deberían, mira la palabra, deberían participar en el manejo del euro digital. Es decir, ya les están imponiendo esto, les están obligando. Es una imposición, es una dictadura. Van a hacer todo lo posible porque desaparezca la banca libre. Si es que existía antes, que no existe. Bueno, y una cosa que me preocupa más que has dicho tú de la inversión, claro, tú imagínate, si no puedes ahorrar y no puedes invertir, ¿qué haces? Si ya ni siquiera puedes comprar acciones de Apple, por ponerte un ejemplo raro. Nada, invertir con tu dinero fiat. Pero ese fiat que me refiero que no va a valer nada. Será solo invertible en las cosas que ellos te digan y te darán la rentabilidad que ellos quieran darte. Totalmente. Y tú usarán de excusa todo el traqueo que te hacen de la huella de carbono y de cosas en vinagre. Iba a decir una palabrota, pero no, que luego nos baja la emisión de esto y nos jode vivos. Pero creo que se ha entendido, ¿no? Es decir, sí. Al final, por eso abogamos mucho por la privacidad en Guns N' Gómez. No les des armas para el futuro poder quitarte los ahorros. Que te lo podrán hacer igualmente, pero ¿para qué vamos a meternos en la boca del lobo? Pero si pagan con Google Pay, Rafe. Mucha gente, es que ese es el problema, es que estáis dejando un rastro, una huella que está siendo traqueada, está siendo metida en bases de datos para el día de mañana usarla. Es que es muy cómodo usar el móvil, ya no tener cartera. Tu móvil es una cartera, tienes tu tarjeta de seguridad social, tienes tu tarjeta de crédito, tienes tu DNI, todo tienes en el móvil. Todo es tan la comodidad, me refiero, te están haciendo tan inútil que ya no te apetece ir a sacar dinero al banco, ni manejar billetes, ni contar y hacer una resta suma de si el cajero o la persona que te ha vendido algo te ha dado bien el cambio. Porque tú ya lo quieres fácil, quieres que directamente con la tarjeta pasarla, que te hagan en la resta y, bueno, no preocuparte ni de sumar ni de restar, de que no te roben. Es decir, ser un individuo totalmente alienado, tonto y una oveja más en el rebaño. Y ya no quieres ser soberano, ni quieres ser independiente y tu libertad, pues bueno, la libertad solo de consumo, que te dejen consumir lo que tú quieras. Mira, ahí has dado una clave. Es decir, están eliminando el que tú te hagas esas preguntas. Y lo están haciendo de una forma, te lo están haciendo tan fácil que no tengas que hacerte las preguntas de, espérate, yo voy a salir, pues voy a sacar 50 euros y me lo gasto.
No, como vas con la tarjeta, tienes ahí una tarjetita que puedes pagar lo que te dé la gana. Entonces, no eres consciente de tus finanzas. Y cuanto menos consciente eres de tus finanzas, cuanto menos educación financiera tienes, más fácil es porque gastas sin... Básicamente, la economía de hoy en día y lo que quieren hacer es que sigas gastando y gastando y gastando. Si es que así es la única forma que tiene el Estado de recaudar. Bien Y lo que impuestos. ellos quieran. Exacto. Porque esto va unido a Agenda 2030. No pretendas gastarlo en coches de combustión, no quieras gastarlo en carne. No. Vas a gastarlo en lo que ellos quieran. Y además tú tan contento porque vas a estar luchando por el bien de tus hijos en el futuro de la ecología, vas a ser un ciudadano ejemplar. Joder, George Orwell, 1984. Recomendada esa lectura. Y bueno, la siguiente pregunta es un poco más técnica. ¿Qué nos dices acerca de la tecnología de este euro digital? Porque sabemos de blockchain y demás. ¿Cómo va a funcionar, ¿no? ese ledger, ese libro distribuido? ¿Te refieres a si va a ser centralizado o no, Sí, ¿no? Lo que que sí, ellos pretenden. obviamente, sí. Bueno, Ujú. vamos a ver. El Eurosistema está experimentando con diferentes enfoques, ¿vale? Y tecnologías. Y al final, esto incluye soluciones centralizadas y descentralizadas. Pero no se ha tomado aún una decisión. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál va a ser la decisión que van a tomar? Si toman la solución centralizada, es óptimo para ellos. La descentralizada no me creo que sea descentralizada. Y si te dicen que es descentralizada, es como cuando te dicen en un producto alimentario que cura el cáncer. Yo lo que he visto, por lo que he podido investigar, es que hay una imagen que lo divide, ¿no? Que es como que va a estar centralizada la parte infraestructural, pero luego va a estar descentralizado en el sentido de los micropagos, ¿no? Por así decirlo, de que la gente pueda pagarse entre sí. Y eso es a lo que ellos llaman descentralizado. Pero al final el Claro, que te pero eso facilita la plataforma es el ente centralizado, por lo tanto es absurdo. es absurdo porque eso ya lo teníamos. Me refiero, eso no soluciona nada el euro digital. Por mucho que ellos... suena muy bonito y sobre todo suena muy bonito a los que ya estamos dentro del mundo de criptoactivos. Y entendemos que la descentralización es necesaria. Simplemente a mí me parece pues un clickbait, toma, es descentralizado, lo que tú quieras. Y a todo esto, ¿qué tipo de prueba de trabajo va a existir para generar este euro digital? Ninguno. Unos y ceros. Yo creo que va a ser apretar una tecla y crear dinero. Bueno, como ya pasa, ¿no? Ya ocurre, pero ahora lo que les va a dar el control va a ser de... Lo que les va a dar el control esto es básicamente como te van a permitir, ojo, te van a permitir gastar hasta cierto límite tu dinero, lo que controlas con eso es la oferta y la demanda. Entonces manejas la economía como quieras. ¿Que quieres más inflación? Facilitas más el consumo, das más manga ancha. ¿Que quieres menos inflación? No les dejas consumir un huevo. Y lo van a hacer, ¿por qué? Porque van a tener un link directo a tu dinero. Y le podrán aplicar tasas, te lo podrán congelar, le podrán poner fecha de caducidad, lo que quieran. Y con eso lo que hacen es controlar la emisión y consumo de ese dinero. Entonces, si yo puedo emitir mucho, pero no dejo ahorrar y incentivo mucho el consumo, crearé inflación que me puede interesar para pagar deuda pública, por ejemplo. Si ya consigo pagar la deuda pública, entonces ya restringo más el consumo y permito igual un poquito un nivel de ahorro con un cierto nivel de caducidad. Estoy especulando un poquito, ¿no? Estoy poniendo un poquito de ideas en la mente de la gente, pero básicamente quiero que os quedéis con esa idea. Van a tener control de la emisión y del gasto, porque ahora solo tienen control de la emisión. No te pueden decir cómo gastarlo ni cómo comerciar, pero con el control de cómo comerciar y cómo gastarlo ya lo tienen todo. Y van a poder aplicar la política económica que a ellos les dé la gana, según le interesa el poder. Bueno, y no se te ocurra evadir impuestos. Bueno, Ni evadir ya es eludirlos. ilegal. Eludir, Ya, sí. es ilegal, ok. Pero no sé. Bueno, es verdad, es ilegal. Nadie paga al fontanero y siempre hace IVA al fontanero, es cierto. Pero no Sí. se te ocurra eludirlos, tampoco. No se te ocurra hacer nada que ellos no te dicten que es así porque te tienen cazado. Si no entiendes cómo funciona la blockchain, no entiendes que es todo trazable. Es todo trazable, van a saber todo. Es Bitcoin, pero perverso, muy mal hecho. No hay ningún tipo de herramienta de ofuscación, no hay nada. Es simplemente ellos van a saber en qué gastas en cada momento del día, dónde has estado, porque hay una geolocalización en cada pago. No va a haber una forma de no estar controlado. Cámaras,
y te van también a controlar en base al dinero y lo que gastas. Y todo esto que parece muy distópico, Gorfat, ¿cómo lo van a implementar? ¿Cómo crees que va a ocurrir? ¿Cómo lo van a aceptar los consumidores? ¿Cómo va a realizarse esta instauración y va a generalizarse su uso? Pues nada, te van a decir que es muy seguro, que es fácil de usar. Descuentos. De usar, que soy chino ahora. Y tan barato como el efectivo. Eso es lo que van a intentar hacer. Van a intentar que lo único que pienses es que utilizar sus CBDCs es súper seguro. Un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Volverte un poco tonto, que te tratan como un niño. No, tú no puedes manejar el dinero porque no sabes. Confía en nosotros. Yo no sé si tanto con que sea seguro, pero lo que sí que en ese aspecto creo que van a vender como concepto de seguridad es que van a demonizar a los bancos, provocando una gran crisis, van a demonizarlos, van a absorber, como hemos comentado antes, absorción de ciertos bancos, quitar jugadores del tablero, van a decir, los bancos son muy malos, ahora va a ser el Banco Central quien se ocupe de todo, no os preocupéis, nosotros cuidamos de vosotros, porque como la gente no sabe cómo funciona el sistema bancario que he explicado al principio del vídeo, del podcast, perdón, de forma genérica, como no saben cómo funciona, pues no se dan cuenta que el Banco Central sigue estando ahí, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un poco ahí. La parte de la seguridad va a ser demonizar al intermediario, quedarse ellos con control, y luego lo que sí creo que van a hacer para facilitar su uso es que van a ofrecer lo que hemos comentado antes de empezar el podcast, Gorfat, el hecho de descuentos, ¿no? Pues como hacían antes los bancos de tráete la nómina y te damos una vajilla, pues lo mismo. Un cashback. No, gasta con las CBDCs y te hacemos un 5% de retribución. Hacemos un cashback y vuelve a tu cuenta. Eso ya lo hace la banca privada, ¿no? Pues yo creo que van a tirar de marketing y saben lo que funciona y te van a decir, no, mueve tu dinero fiat a la CBDC y consigue pues una alta rentabilidad. Incluso a lo mejor los primeros meses, aquí una especie de analogía a los criptos, te van a montar una pool de staking y ahí a lo mejor pues obtiene una rentabilidad, joder, bastante buena. Pero habrá un momento en el que corten. Con caducidad. Que claro, corten y digan hasta aquí. Y digas tú, vale, he ganado un poquito de dinero, pero al final tengo la puñetera mierda de las CBDCs. Y mira, Rafe, hay una cosa que esto me toca de cerca. Y tú sabes por qué están acabando con los cajeros. ¿Tú te has visto que hay menos cajeros en realidad alrededor de tu municipio? Pues, ¿sabes cómo lo han hecho? Y no prohibiéndolos, sino han instaurado unas medidas de seguridad que los bancos tienen que contratar, que son tan caras las medidas que los bancos han decidido que desaparezcan los puntos de sacar dinero, porque no les sale a cuenta tener cajeros. ¿Eso qué está consiguiendo? Pues que la gente saque menos efectivo, porque te cuesta ir más, te cuesta coger el coche, desplazarte y sacar efectivo. ¿Veis lo que os estamos diciendo de que no hace falta prohibir las cosas? Simplemente hace falta poner unas medidas restrictivas a nivel económicas o ponérselo muy difícil y ya está, lo tienen conseguido. La gente no quiere utilizar efectivo ya. Cuando toda una sociedad hipercómoda, hiperasentada, que no tiene mayor preocupación que ver la última serie de Netflix, le pones muchas facilidades y muchas dificultades para acceder sin que ellos sepan que el dinero efectivo les da libertad, pero ellos se han acostumbrado a la comodidad del dinero electrónico, ya no del euro digital, de la propia tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Que tenemos cualquier persona. Te han acostumbrado y te han metido, pues como los cerdos cuando les alimentan para llevarlos al matadero, pues es que yo creo que es la mejor analogía, por favor. Te están cebando a comodidad y te están, por el otro lado, impidiendo que hagas lo que deberías hacer, que es utilizar el dinero en efectivo, a través de un montón de trabas. Es igual que lo que ocurre con los coches. No, ya en el centro de la ciudad solo puedes entrar los eléctricos o híbridos. Impuesto al diésel, impuesto al tal, la circulación. ¿Qué están haciendo? Que la gente no quiera tener coche. Lo están dificultando. No lo están prohibiendo, lo están haciendo tan difícil o tan imposible que diga la gente, paso, o alquilo el coche o me muevo en transporte público. No hace falta prohibir las cosas. Basta con darte unas soluciones aparentemente súper cómodas y dificultarte la vida en los demás aspectos. Y en todo esto, Gorfat, hablando de la dificultad, de que hoy en día tenemos que hacer un proof of work, ¿no? para alcanzar un poquito o dar los primeros pasos de nuestra soberanía. Proof of work, Bitcoin. ¿Le tienen miedo? ¿Y a Monero, por extensión? Obviamente sí. Obviamente sí. Y bueno, esto lo comentábamos en un space el otro día en Twitter. Yo creo que es necesario que algo cueste, ¿no? En la vida.
Ujú. Y si el oro y la plata tienen un peso en la sociedad porque realmente pues la gente lo valora, es porque cuesta obtenerlos. Si tu dinero no cuesta obtenerlo, es decir, mira, nosotros somos seres mortales finitos, ¿vale? No somos infinitos, tenemos un tiempo limitado. Y nuestro tiempo limitado, estamos en una sociedad en que el dinero es necesario. Y ese dinero es necesario para poderlo invertirlo, gastarlo, pues en todo este enclave social que tenemos alrededor, en una casa, en hijos, bueno, en X cosas, ¿no? Pues si ese dinero al final es infinito y lo crean de la nada, ¿por qué estás invirtiendo tu tiempo que es finito en algo infinito? Es absurdo. Al final estás gastando tu tiempo, que es mortal, por algo que no vale nada y lo pueden crear en cualquier momento dado y pueden originar una tasa de inflación de un 12, un 14% anual, y todo ese dinero que tú has generado de tu tiempo finito se convierte en nada. Ujú. Joder, yo creo pues que es para pegarse un tiro si realmente lo piensas. Es para dejar de trabajar y ponerte a ser un viajero por el mundo. Sí, yo creo que al final a lo que te refieres es que el no dar valor a ese dinero a través de la facilidad de crédito, facilidad de consumo, que parece que todo nos viene regalado, lo que hace es que no asignes de forma adecuada el dinero a los aspectos o productos o inversiones que deberías hacer, ¿no? En un ambiente de priorización, ¿no? Es decir, si tienes que elegir entre beber agua y comer, cuando estás perdido en el bosque, vas a elegir beber agua, porque es lo que... No sé si se entiende la metáfora. Es decir, si el dinero es tan fácil, de tan fácil acceso, lo que hago es que no me preocupo. Y vivo en una especie de, pues lo que decíamos antes, ¿no? Una sociedad, una clase media low cost, ¿no? Donde todo va bien hasta que se me rompen las gafas. ¿Por ¿Y qué? Porque... Reis, perdona que te interrumpa, No, porque dale. viene a colación lo que tú dices. ¿Y qué está pasando con la gente? Que hay muchos empresarios por ahí diciendo que la gente no quiere trabajar. Exacto, eso es. Es que todo viene, todo está relacionado, es todo un círculo vicioso. ¿Cómo van a querer trabajar? ¿Para qué? Si al final si tú tenías 50.000 euros ahorrados hace 15, 20 años, con 50.000 euros te podías comprar, joder, un terreno grande, Bueno, te podías comprar un chalet, un chalet. pero ¿Y ahora? perfectamente. Hoy, 50.000 euros hoy, igual alguno que me oye que no tiene un duro como yo, pues dice, eh, 50.000 euros es un pastón. Pues no, Un coche de realmente, gama media, Rafe. claro, te pones a mirar los precios de las cosas y dices, si no es nada, no es nada. No es ni la tercera parte de un piso muchas veces en ciertas ciudades. Pues lo siento si te has desanimado, espero que te animes, pero has estado trabajando y ahorrando para nada. Y esto se lo debes, o te lo debes, o nos lo debemos a nuestra inconsciencia social, a dejarles toda nuestra responsabilidad a unos individuos que lo único que han hecho es mirar por sí mismos. Y me encantaría extenderme por esto, pero ahora tenemos que hablar del proyecto Enbridge, de las CBDCs. Y bueno, el proyecto Enbridge básicamente es, igual mucha gente tiene asociado el término bridge, ¿no? En las criptomonedas, por yo que sé, Cardano, Ethereum, Solana, me da igual, cualquiera. Que en plan de pasar de una blockchain a otra, pues utilizas lo que se denomina comúnmente bridge, ¿no? Un Pues puente de toda la vida, Rafe. sí, sí, un puente de toda la vida. Que yo también me extiendo, me preguntas la hora y te digo quién inventó el reloj, como decía un amigo mío. el, el proyecto Enbridge está promovido por el BIS. El BIS es el Banco Internacional de Pagos. En inglés es Bank of International Settlement. ¿Y qué está haciendo en qué se basa este proyecto Enbridge? Bueno, pues es un proyecto que ha sido promovido, como bien he dicho, por el BIS y están participando el Bank of China, el Banco de Emiratos Árabes Unidos, el Banco de Tailandia y la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Como veis, todo mucho por la parte de Asia, ¿no? Y lo que están trabajando es una plataforma de comunicación de monedas digitales de los bancos centrales, es decir, la moneda de China, la moneda del dólar de Hong Kong, la moneda CBDC de Tailandia, la CBDC de Emiratos Árabes Unidos, todas ellas unidas en una plataforma que facilite el intercambio de dichas divisas. Y lo que pretenden, básicamente, los objetivos de este Enbridge son pagos internacionales inmediatos, de bajo coste, universalmente accesibles y que sean un medio seguro de pago internacional. Porque hoy en día, lo comentaba antes el otro día en un tuit, ¿no?
Tú hoy en día haces una transferencia internacional y te tarda, con suerte, 10, 15 días en llegar el pago con una comisión de tal vez el 10% del importe. Es absurdo cuando con Bitcoin, en 10 minutos, como máximo, te ha llegado un importe de miles de millones de dólares por una comisión de 70 céntimos. Sí, es más, los desconocedores de todo esto dicen que Bitcoin es lento y caro. Por favor, si tienes 1 millón de euros en el banco, dime si puedes hacer una transferencia en menos de un día o en menos de 20 minutos. De hecho, creo que tienes que llamar al banco y decirle, oye, voy a hacer una transferencia de 1 millón, no sé qué, a esta cuenta, porque muchas veces los bancos te la bloquean. ¿Y por qué te la bloquean? Pues porque no tienen liquidez, por eso básicamente. No confíes en mí, verifícalo. Verifícalo, pero es que también verifícalo con Bitcoin. Ten un poquito de curiosidad. Mueve ese dinero, es que vas a poder moverlo, te lo aseguro. A lo mejor tienes que pagar una fee, una comisión un poco más alta si quieres moverlo en el primer bloque, ¿vale? En 10 minutos. Pero joder, mover $1 millón a costa de que te cobren a lo mejor 15 euros de comisión, creo que merece la pena. Porque mover 1 millón de euros en fiat internacionalmente, yo creo que te va a conllevar 3 días, dar explicaciones y la comisión no sé si será igual de alta. No, la comisión creo que más o menos yo he llegado, lo vi una vez, creo que por ejemplo para 1 millón de euros te puede llegar hasta costar 100.000 dólares la transacción internacional. Es absurdo. Igual me he pasado, pero fíjate los importes. 1 millón y pierdo 50.000 o 20.000, aunque solo sean en comisiones, es absurdo. Y es un banco. Sí. Me refiero, tú no eres propietario de aquello y si ellos no quieren moverte esa transferencia, no lo vas a conseguir. En cambio, pues con Bitcoin, si eres desconocedor de lo que es Bitcoin, sí, no depende de nadie. Depende de las matemáticas y de un programa que no ha fallado desde el 2009. Sí, es lo que hablamos. Es el coste de acuñar moneda, en este caso Bitcoin, por así decirlo. No es que se acuñe, no hay una impresora que diga pam, pam, pam o imprimo Bitcoin físicos, pero se entiende, ¿no? Es decir, necesito una energía de cómputo, unos vatios, para tener un poder computacional que me resuelva un problema matemático que me dé el permiso para acuñar ese Bitcoin al firmar un bloque. Y unos mineros que están incentivados en coger esas transacciones para adherirlas al bloque y ganar esa recompensa. Por lo tanto, siempre hay una recompensa. A mí me parece un sistema extraordinario para que el sistema siga funcionando. Y te das cuenta, nos está pasando un poquito como con la Agenda 2030, ¿no, Gorfat? Que intentamos decirlo, explicarlo técnicamente, pero es que nos puede y nos corroe la rabia y nos metemos enseguida a hablar de Bitcoin o de temas un poco que se pueden desviar, ¿no? Es que yo al final creo que es la mejor forma de entenderlo. Porque, mira, el libro de Juan Ramón Rayo, el Anti-Marx, bueno, ya le estoy haciendo publicidad, pero me da igual porque me parece un excelente libro. Tiene 2 tomos, ¿no? Pues un tomo es la crónica objetiva y luego el otro tomo es la crónica subjetiva, ¿no? Es pues sus opiniones. Pues bueno, si vas intercalando el libro y vas viendo lo que decía Marx y luego la contraparte de la que te habla Juan Ramón Rayo, pues entiendes mucho más de qué va de lo que te quiere hablar Juan Ramón, ¿no? Pues esto es un poco igual. Nosotros te contamos objetivamente lo que está diciendo el Banco Central Europeo y luego te estamos diciendo que hay una contraparte que puede solucionar todo eso que ellos dicen que ellos pueden solucionar. Sí, lo que nos pasa también, yo creo que está bien, es lo que tú muchas veces dices, que hay que enfadar a la gente. Le damos un poco, explicamos algo de manera, lo citamos o lo explicamos técnicamente, lo que viene en los documentos oficiales del Banco Central, pero enseguida nos reaccionamos visceralmente. Yo creo que es importante para que cale el mensaje muchas veces enfadarnos, mostrar el interior de los seres humanos, la reacción que tienen las personas ante, pues seas conocedor o no seas conocedor, pero yo creo que es importante ver, por ejemplo, lo que nos ocurre a Gorfat, a mí o a Adri cuando hablamos de estos temas, cómo reaccionamos, ¿no? Porque así te cala mucho mejor la información. Yo creo que lo veía antes como un problema cuando grabamos el podcast de la Agenda 2030, pero con lo que has comentado y haciendo un poquito una reflexión, yo creo que es la mejor forma de transmitir una información. Ver cómo la gente reacciona a ella. Sí, porque Raif, mi experiencia me dice que cuando la gente se enfada, ok, están enfadados, no pueden pensar. Pero una vez se les pasa el enfado, si es una persona un poco inteligente, bueno, no hace falta que tampoco sea extraordinariamente inteligente, pero cuando se les pasa el enfado llega el momento de la reflexión. ¿A ti no te ha pasado que has tenido una discusión, en el momento de la discusión has perdido el norte, pero después te pones a reflexionar? Sí, sí. Pues es gracias a ese enfado.
Pues con esto pasa lo mismo. Si no tratamos los temas desde este prisma, es imposible llegar a más gente. Sí. Totalmente, totalmente. Yo creo que deberíamos enfadarnos más y muchas veces lo comentamos, ¿no? Hay gente que es muy sojas, ¿no? Que simplemente te expone un problema y bueno, pues me quedo en la superficie, ¿no? No, cojones, No me enfádate. importa. Eso, Sí, bueno, ya lo hará otro. No, tío, que te importe. Se ha caído una basura, ves una piedra en la carretera, no sé, ves una injusticia en la calle, párate, coge tú la papelera, que no lo va a hacer otro. Que eso no existe. No, el barrendero está. Para eso lo pagamos, para que recoja la basura. Pero que eso es un concepto y unos valores de una sociedad pues individualista, narcisista y terriblemente abocada al fracaso. No, responsabilízate. Empieza a coger las riendas de tu vida y que te importen las cosas. Y enfádate cuando tengas que enfadarte. vamos a ver si os enfadáis con lo que voy a seguir explicando del proyecto Enbridge, de este puente multi-CBDC. Como bien he dicho, es una plataforma que lo que pretende es comunicar el sistema bancario comercial con el sistema bancario legal, el que tiene el poder de acuñar la moneda digital, los bancos centrales. Entonces, lo que pretende es crear una especie de constructo, una especie de puente entre todas estas instituciones y los particulares también, o empresas, y facilitar lo que digo, hacer pagos instantáneos, rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pero ¿a costa de qué? A costa del control. Entonces, vamos a hablar un poquito, voy a hablar un poquito de en qué se fundamenta este Enbridge. Básicamente es como el euro digital, será basado en una blockchain, en un ledger distribuido, que será una plataforma que será privada y permisionada. Y será distribuida en cada uno de los nodos validadores, por así decirlo, serán cada banco comercial, cada banco central, y dentro de esa ledger distribuida de validadores habrá algunos validadores que tengan más peso que otros, ¿no? Porque al final tienes que, pues supuestamente en el marco teórico, tienes que juntar un montón de jurisdicciones y legislaciones en torno a los pagos transfronterizos en un consenso que se haga de forma automática, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues habrá una serie de requerimientos dentro de este Enbridge que serán pues como una checklist, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si yo quiero mandar euro digital a dólar digital, por ejemplo, bueno, en este caso no es el mejor ejemplo porque el Enbridge se ha hecho justo en Asia. Me voy a poner el ejemplo de Asia, así me adecuo más al contexto. Si yo quiero mandar dólares de Arabia Saudí a China, pues tendrán que ponerse de acuerdo en el consenso, cuando hagas una transacción P2P o entre dos bancos, las legislaciones a través de una programación en esa blockchain. Por lo tanto, serán los validadores de esos bancos centrales, esos nuevos validadores de los bancos centrales, que dirán sí o no. Y esto se logrará a través de un algoritmo de consenso que está evolucionando. En primer lugar, se llama Hot Stuff, que bueno, parece... No voy a hablar mucho técnicamente porque no controlo del todo este lenguaje y tampoco es que en el documento del Enbridge venga muy bien explicado tampoco. Pero bueno, lo que nos dicen que este algoritmo de consejo Hot Stuff es de escalado lineal, conforme al número de validadores, lo que supuestamente le daría alta escalabilidad, no por así decirlo, pero claro, ¿cuál es el problema? Que como es una blockchain privada y permisionada, el número de validadores va a ser reducido. En este sentido, si tú tienes un algoritmo de consenso que escala con el número de validadores, pero los validadores son muy pocos, porque al final hay 4 bancos centrales y 4 bancos comerciales como mucho, pues entonces no puedes llegar a lograr en consenso lo que quieres llegar a lograr, que son estos pagos rápidos y baratos, ¿no? Entonces se va a pasar o se está investigando un sistema algorítmico de consenso llamado Dashing. El Dashing empleará 3 certificados de seguridad y validación, que serán usados de formas distintas en función de las necesidades y congestiones de la red. De este modo se podrá priorizar a demanda la velocidad o confirmación frente a seguridad, o seguridad frente a velocidad. Y esto será de forma dinámica y automática. No sé si se ha entendido todo esto, he soltado una gran verborrea. Sí, yo sí lo he entendido. ¿Y sabes a lo que se me antoja? Dime. Pues a una moneda internacional. Pero una moneda internacional que nos una a todos. A lo mejor nosotros no lo vemos. Lo hemos hablado antes, ¿no? Pero a lo mejor, quién sabe, a lo mejor dentro de 50 o 80 años quizás vemos países unidos y un solo país a nivel mundial, ¿no? Y que esas películas distópicas
que siempre son de ciencia ficción, donde todo el mundo es un solo país y hay naves espaciales y solo hay una moneda digital y es única, ¿no? Tú puedes pagar con esa moneda en Marte y en Júpiter, pues bueno, yo creo que a lo mejor podemos ver que en todos los países gobierna una moneda única internacional y todo eso lleva a que hay una centralización absoluta y un acabose de las democracias y que existirá un solo gobierno, como puede ser la ONU, o puede ser Europa, o vete tú a saber. Sí, o el bloque occidental bajo el nombre de la OTAN o de algún... Como la división en dos mundos, ¿no? Al final que seguramente nosotros no lo lleguemos a ver, o sí, nunca se sabe. Pero sí, todo tiende a eso, ¿no? A un gobierno... Bueno, cuando se habla negativamente esto se les llama globalistas, ¿no? Por algo será. Quieren que las élites pues gobiernen el mundo. Las élites no quieren pelearse entre ellas, total. Las élites no se pelean entre ellos. Las élites se acomodan a como más les gusta. Entonces, pues todo va un poco enfocado a esa centralización mundial bajo un gobierno único, ¿no? Y se acaban uniendo, además. La Segunda Guerra Mundial, al final, unes a todos los países. Y los unes para eso, para crear una... Iba a decir una palabrota, pero para crear un proyecto como la Agenda 2030, que al final no es nada que haya sido votado por los países de forma independiente, sino que ha sido una organización que nació a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de que murieran millones de personas, nace una organización y se crean una serie de convenios, protocolos para liderarnos a todos. Ya lo estamos viviendo. Solo queda que, bueno, que se desarrolle todo esto, que las CBDCs triunfen y poco a poco iremos viendo cómo la agenda globalista va a hacernos menos libres, que dependamos de un ente totalmente centralizado a nivel mundial y que realmente las políticas que se hagan a nivel regional o incluso local no valgan para nada o simplemente para subsistir en tu comunidad de vecinos. Totalmente. De hecho, da bastante miedo lo rápido que van. Por comentarte el Enbridge, tú comentabas que el euro digital ya estaba a las puertas, que por cierto, este mismo, creo que era en junio o en julio, la Reserva Federal ya va a implementar lo que se llama el FedNow. Este mismo año, el FedNow va a ser un sistema de pago directo entre el gobierno y el ciudadano. O sea, entre el Banco Central y el ciudadano. Acojonante. Y por hablar del Enbridge y del avance, decir que este mismo año, del 15 de agosto al 23 de septiembre de 2022, ya se probó entre los distintos integrantes de este proyecto Enbridge, como he dicho antes, entre el Banco de China, el Tailandia, el de Arabia Saudí, el propio Banco Internacional de Pagos y Hong Kong, ya se ha probado este Enbridge y han visto que funciona. Y se han hecho intercambios comerciales con estas CBDCs dentro de esta sandbox de prueba, ¿no? Que es el proyecto piloto del Enbridge. Entonces, es acojonante lo rápido que está yendo todo esto. Y por comentar un poquito por encima, por daros los datos técnicos, pero quiero pasar un poquito por ellos por encima, lo digo rápidamente y luego seguimos divagando, Gorfaz, que me parece lo más interesante. Sí. Es... básicamente, este proyecto de Enbridge va a haber tres tipos de transacciones. Intercambio CBDC entre banca comercial local y bancos centrales nacionales, unos cross-border payments, es decir, pagos transfronterizos entre bancos comerciales de distintos países, lo que tenemos hoy en día, y un mercado de Forex CBDC entre distintos bancos comerciales y de inversión, donde aquí, por cierto, en el Enbridge ya está participando el banco de inversión conocido como HSBC, que seguramente os suene de haberlo visto por algún lado. Y simplemente por comentar ciertas cifras, ya se han llegado a intercambiar a través de Enbridge 12,1 mil millones de dólares en valor de CBDC durante las pruebas y más de 22.000 millones de dólares en el mercado Forex interno de Enbridge en algo más de unas 160 transacciones. Y por comentar el roadmap y ya finalizar con el proyecto Enbridge, decir que básicamente estamos en la penúltima fase de su implementación. La fase de ideación se ha completado, la prueba de concepto completada, fase de prototipo completada, prueba piloto completada, que es la que recientemente he comentado. Ya estamos en la fase de construcción de plataforma internacional, es decir, sentar las bases comunes que van a adoptar todos los bancos comerciales y bancos centrales para adoptar el Enbridge. Y estamos actualmente en ese punto. Entonces, para quien diga que esto no está ocurriendo o lo ve muy lejano, no, ya está aquí. Ya está aquí. Este mismo año, 2023, ya está aquí. Entonces, es acojonante. Bueno, que quizás ellos no lo vean un problema. Ya. Bueno, joder, al final
suena que lo que nosotros contamos en nuestros podcasts es el bien. Yo quiero decir que no, que es nuestro punto de vista. A lo mejor esto soluciona el hambre en el mundo. No sé, no lo sé, no lo creo, ¿vale? Pero al final, si creamos Guns N' Commerce y creamos este podcast, es para poder expresar un poco lo que sentimos y también transferir un poco de conocimiento y otro punto de vista a quien nos escuche. Y no quiere decir que nosotros tengamos la verdad. Quizás a lo mejor en muchas cosas nos equivoquemos, pero siempre creo que es sano mantener varios puntos de vista y tener varios puntos de información, porque si al final solo te nutres de las versiones oficiales, que ya hemos visto en muchos casos lo que son las versiones oficiales, pues yo creo que te quedas en la superficie. Yo es lo que siempre digo, Orfa, dicho muy pesado, pero básicamente lo que tú has dicho se resume en formarse un juicio. ¿Juicio? No sé ni hablar. Un juicio crítico. Yes. Un juicio crítico. Perdóname, Rey, tío. Nada, tú siempre haciendo el tonto con No, es que me comí un payaso de pequeño, tío. Yo también el otro día en el Space me comí un payaso, estaba ahí callando y solo intervenía para hacer el tonto lava. Que por cierto, hablando del Space, los domingos, si queréis pasaros por el Twitter de Guns N' Commerce, hacemos un Space donde debatimos de todo, desde Bitcoin hasta filosofía, hasta psicología, todo. Lo vamos enlazando un poquito y todos estos procesos mentales que ocurren en el podcast, pues podréis participar de ellos y aportar vuestro punto de vista, que muchas veces viene gente, suelta algo que nos vuela la cabeza y nos encantan esas charlas, ¿no, Gorfat? Sí, además es Open Mic, puede entrar quien quiera. Puede entrar quien quiera, puedes subir, te pones a hablar, nos cuentas tus penas, te hacemos de psicólogo, lo que tú quieras, tus inquietudes, debatimos. Está muy interesante, así que te animo a pasarte y sobre todo a participar, no solo a pasarte, sino a participar, que eso es lo más importante. Y hablando de participaciones, ¿qué participación tiene, o sea, qué poder tiene el ciudadano para defenderse de esto? ¿Vamos a ser partícipes de este sistema a la fuerza o tenemos formas de ser soberano? Porque a mí hay una cosa que me preocupa, Gorfat, y es que al final bloqueen todos los medios por los que puedes acceder Bitcoin, que tumben RoboSats en Tor, que tumben Hodel. No sé si me explico. Mira, se me pone la piel de gallina. ¿Sabes por qué? Porque no pueden. Con gente como nosotros no pueden, Rafe. Vamos por delante siempre. Y me incluyo porque yo antes no estaba en ese grupo. A veces da miedo, ¿no? A veces da miedo hablar de cosas que interpretas como libertarias de la palabra libertad, y te da miedo porque estás preguntándote, joder, es que esto a lo mejor en un futuro ya no existe esa libertad y me puede pasar factura. A lo mejor puedo acabar en la cárcel. No sé. Había gente que se reunía antes en cafeterías en Madrid a hablar de poesía o hablar de literatura y fueron arrestados y metidos en la cárcel por cómo pensaban y por su disidencia con el gobierno. Pues bueno, yo creo que no sé si seremos esos o a lo mejor no pasará nada y seguirá habiendo este espacio de libertad en el que podremos expresarnos de una forma abierta, pero siempre existe eso, ¿no? Y por eso me incluyo en este grupo, porque yo creo que mientras existamos, no solo nosotros, sino muchísima más gente que está creando contenido o está participando en esta revolución silenciosa y pacífica, que no es violenta, pues siempre hay esperanza. Y nosotros encontraremos los medios porque vamos mucho más rápido que ellos, porque estamos pensando continuamente en cómo van a actuar. A mí lo que me quedo con todo lo que has comentado es un proceso que a mí me ha ocurrido vitalmente, Gorfat, y es que conforme empiezo a investigar o conforme empecé a investigar de privacidad, de cómo funcionaba el sistema, de cómo ser más anónimo, etcétera, etcétera, te desarrollas como una mentalidad hacker, pero hacker, no hacker informático, sino y también si quieres, pero hacker del sistema, tío, lo hablamos muchas veces, hack the system, ¿sabes? Es utilizar las mismas tonterías que ellos usan en su contra. Y es maravilloso. Joder, podemos enlazarlo con la programación. Y al final hacker tiene una connotación negativa, pero para nada. ¿Vale? Sí, totalmente. Porque una los cosa hackers... es pirata y otra cosa es hacker. Eso es. Puede ser un hacker de sombrero blanco, que es como se llama. Puedes dedicarte al bien. Y yo creo que nosotros nos dedicamos al bien. Es más, quienes están hackeando el sistema para mal son ellos. Son ellos los que están programando
la vida en base a leyes y un ordenamiento jurídico restrictivo son ellos. Nosotros lo único que estamos intentando es navegar por ese código de programación y encontrando pues esas salidas, esos zero days. Joder, es que estoy haciendo analogías a la programación para que los informáticos flipen un poco con nuestros conocimientos. Rafe, que son nulos, por cierto. Pero me parece divertido verlo así y verlo siempre, ¿no? Compararlo con Matrix, ¿no? ¿Qué película? Es que es muy que buena, tío. pasan años y es cada vez lo veo más claro, que estamos ahí. Sí, además, yo a veces me hago esta pregunta, Gorfat, ¿crees que caemos en un sesgo de autoconfirmación? De exagerar las cosas y verlas reflejadas, por ejemplo, en lo que has dicho de Matrix. Es decir, es que veo Matrix cada vez más en mi día a día. ¿Es por un sesgo de autoconfirmación y que nos apoyamos en Pues, nosotros mismos? ¿Nos creamos en nuestra cámara de eco o crees que realmente ocurre? pues yo creo que en cierta parte sí, pero lo veo natural y sano. Al final, el ser humano es social y debe buscar en el grupo en el que encaje. A nosotros nos ha tocado, pues por nuestra experiencia, nuestras vivencias, este grupo. Nos podría haber tocado otro grupo, el grupo del control o el grupo del dormido, pero nos ha tocado el grupo del despertar. Nos ha tocado un grupo a lo mejor quizás un poco difícil y algo amargado para el resto, ¿no? Porque a lo mejor a ti te ha pasado que alguna vez te han dicho, tío, no pienses tanto, Sí, take it easy, vive la vida. Vale, sí, que estoy viviendo la vida, cabrón, pero la estoy viviendo a mi manera. Me gusta estar así, me gusta estar pensando todo el rato en totalmente. cosas. Soy muy intenso. Y respétame, yo te respeto a ti. Es más, yo no voy a coartar tu libertad, pero respeta la mía. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esto, obviamente queremos llegar a más, pero no le vamos a poner una pistola en la cabeza a alguien para que piense como nosotros. Nosotros vamos a ir por nuestra cuenta, con nuestro grupo, con nuestra familia. Yo, por ejemplo, veo La Sexta, por no decir La Secta. Me gusta ver La Sexta. Y muchas veces me han dicho, oye, pero ¿por qué ves esa cadena de televisión? Me flipa. Me flipa ver equipo de investigación, me flipa ver el debate. ¿Sabes por qué? Porque no quiero siempre estar en el lado de la gente que me dice que bien lo haces o me gusta cómo piensas, porque necesito la contraparte. Me gusta escuchar a Pablo Iglesias, me gusta escuchar a Christine Lagarde, me gusta escuchar a Joe Biden, a Donald Trump, me gusta escuchar a todos, porque es la única forma que tengo de salir de esa cámara de eco, aunque me encante estar en ella de vez en cuando. Bueno, también haces un poco. Yo también a veces lo veo, yo la verdad no te voy a ser sincero, a mí no me gusta, lo odio, pero cuando lo veo lo analizo mucho, ¿no? Me gusta mucho fijarme en el lenguaje no verbal, cómo construyen las frases para que calen la gente, yo te lo dije una vez, y que no, esto que no suene maquiavélico, pero a mí me gusta mucho el tema de cómo se controlan las masas, porque me parece fascinante cómo se hace la ingeniería social, o sea, cómo se hace origen a las mentes, ¿no? Me parece increíble. No porque yo lo quiera implementar ni nada, pero me parece simplemente un tema pues que me parece muy interesante y eso es un poco lo que analizo yo, ¿no, Gorfat? Cuando veo todos estos medios, digo, a ver cómo le está metiendo a la gente en la cabeza esto. Y analizo, a veces hasta incluso sintácticamente las frases que usan, y dicen, mira, claro, porque si usa este complemento, no sé qué, no sé cuántos, así cala más hondo en la cabeza de la gente porque se piensa que esto es así, asado. Me parece súper interesante. O sea, así es como yo analizo las cosas que comentabas tú de la secta y demás medios. Al final lo utilizan en todo. Por ejemplo, en la industria alimentaria lo hacen, ¿no? Te dicen sin conservantes, ¿no? Y tú bueno, dices, joder, pues si es sin conservantes será la polla lironda. Pero a lo mejor no lo es, sino simplemente te han puesto sin conservantes porque te están metiendo continuamente que todo lo que tenga conservantes es malo. Ujú. Y simplemente a lo mejor lleva un conservante para que se mantenga más en el tiempo. No significa que sea malo. Exacto. Pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que has dicho me gusta. Y me gusta porque cuando tú empiezas a entender cómo se controla las mentes de las personas, empiezas a entender cómo juegan ellos, en qué tipo de reglas utilizan para jugar. Es explorar el Y terreno. totalmente. Influenciar, pues mira, yo creo que nos influencia a todo en la vida. Yo no creo que sea una palabra mala, aunque tenga una connotación negativa cuando te dicen, no, es que eres muy influenciable. Pues depende, porque te pueden influenciar bien o te pueden influenciar para mal. Pero tienes un Es filtro, Gorfat.
O sea, tienes un Claro, filtro muy gordo, ese es el ¿sabes? importante. No dejas que todo te influya, Eso ¿sabes? es. Porque tienes un criterio propio, tienes una opinión propia y tienes unos valores que te guían dentro de esas influencias que te pueden llegar. Tú algunas las rebotas, las dejas entrar muy poquito o mucho. Por eso es importante cuando somos enanos, cuando eres pequeño, todo es influenciable. Y es muy complicado que un niño pequeño sepa discernir lo que está bien y lo que está mal. Ujú. Por eso es tan importante que cuando llegas a una edad adulta, las leyes y todo el ordenamiento jurídico que administra tu sociedad esté adaptado a que, pues a que los niños, cuando nazcan, estén en una familia integrada y tengan una serie no sé, de derechos y de garantías de que no van a ver truncada su infancia. Por eso creo que es muy importante medir lo que se hace en la etapa adulta, porque en la etapa adulta podemos llegar a tener ese filtro, pero cuando uno es niño no tiene ese filtro. Es más, tiene que ser influenciable, pero yo creo que tiene que ser influenciable para bien, ¿no? Como es obvio. Sí, que sea influenciable en hacerse preguntas, que sea influenciable en meterle en la cabeza que tiene que, lo que he dicho, hacerse preguntas, pensar y tomar decisiones racionalmente, que no significa que tomar decisiones racionalmente sea correcto o no correcto. Significa que has pasado por un proceso en el que has filtrado. Que ese filtro sea mejor o peor te lo dará la experiencia. Pero lo importante es tener ese filtro. Claro, pero lo que voy, Rafe, también es si tus padres están todo el día regañando y ves a tu padre drogándose, comiendo comida basura, tú Ujú. como niño al final estás influenciándote pues, de una forma negativa. Sí, Y es muy complicado que a lo mejor tú llegas a la etapa adulta y esos hábitos no los tengas. Posiblemente los tendrás. Por eso yo creo que hay que crear una sociedad pues, sana a nivel mental y a nivel físico. Y con eso quería llegar a lo de a la influencia, ¿no? sí, creo que lo estamos... Sí, entiendo lo que quieres decir. Yo lo estaba enfocando desde otro prisma. Pero bueno, yo la verdad que lo que comentas de cuando eres niño sí que es algo fundamental porque yo no... Yo cuando era niño no era precisamente el más sistémico. Siempre he hecho cosas raras. Siempre he Ujú. sido muy raro. ¿Sabes? Siempre yo no tuve televisión hasta... Y llevaba siglos, obviamente, la televisión ya, en color y de plasma y toda la polla. Yo no tuve televisión hasta los 13 años, 14 creo, y yo me dediqué esos años a leer. Leía con mi madre cuando era pequeño y luego ya también leía por mi cuenta, ¿no? Entonces no me dejé influenciar hasta cierta edad. Sí que es verdad que hubo una influencia, hubo como un cambio de vida en el que yo era de pequeño igual más feliz. Llega el punto en el que entras como en la sociedad, en esa burbuja de la adolescencia y no te encuentras a ti mismo, no sabes quién eres. Y no fue hasta que empiezo a entrar en el mundo universitario, por ejemplo, o la etapa universitaria que comprende ese ciclo de edad, en el que empiezas a formarte ya como persona, como quién eres, ¿no? Y, y yo creo que no sería lo que soy hoy en día si yo desde pequeño no me hubiera sido influenciado a leer, a pensar, porque siempre tendré el recuerdo una vez de cuando era pequeño que iba en una barca en Barcelona, hay un parque donde hay un lago y tú puedes ir con una barca, ¿no? La alquilas. Yo me acuerdo siempre de pequeño que me preguntaba, ¿por qué se impulsa la barca en el agua? Y me empezaba a imaginar fuerzas del agua con el remo, ¿sabes? No sé Ujú. por qué lo tengo muy marcado, tío. Y por eso te decía lo de que es importante enseñar a los niños a hacerse preguntas y a ser curiosos. Hay que ser curioso. Claro. Sí, sí, desde luego. Yo se lo debo a mi familia. Y en este Ujú. caso a mis padres más de cerca. Por eso digo que Sí, es importante. que aunque te puedas llegar a perder un momento en tu vida, como todo el mundo se pierde, creo Es que natural, quizás además. es natural, exacto, y es necesario, yo creo, muchas veces. Toda esa influencia buena que hayas recibido desde pequeño se acabará notando, ¿sabes? Llegará un punto en el que conectará. Los puntos conectarán en un futuro y todos los conocimientos que un día te dijeron que ¿para qué haces eso? ¿Para qué te metes en eso si eso no tiene salidas? ¿O dónde vas tú ahora con el podcast? ¿O dónde vas tú ahora con esto de los bitcoins? O cualquier cosa, cualquier conocimiento o cualquier pasión que un día empezaste y dejaste, pero adquiriste un conocimiento, yo creo que un día conecta y te da una serie de ventajas que surgen de forma natural en el momento idóneo de tu vida. No sé si se ha entendido, Gorfa, lo que No, quiero no, decir. sí se ha entendido. Y me parece ideal hilarlo con esto. Ujú. Nosotros además hemos tomado la vía pacífica y una vía totalmente
respetable con todo lo que nos rodea. Como hemos dicho antes, no presionamos a nadie que piense como nosotros. Pero hemos llegado hasta tal punto que a veces nos ha frustrado que tener gente a nuestro alrededor pues no nos entendiera o nos juzgara porque queríamos salirnos un poco de lo que marcaba la sociedad, ¿no? Es lo que estabas referenciando. Sí, totalmente. Eso es. Y ahora a mí me lleva siempre a pensar que cuando alguien de mi entorno que escucha mi podcast me escucha, pues, joder, me escucha mi podcast, me escucha... Vengo a decir el mismo, ¿no? Vaya redundancia, coño. Bueno, pues lo que quiero decir es que respeto a todo el mundo y entiendo que cada uno tiene su contexto de vida y sus experiencias y que quizás nunca lleguen a pensar como yo lo hago porque es imposible. Y eso no está ni bien ni mal. Es distinto y es diferente. Y es a lo que quería llegar al principio de esta charla que se ha salido totalmente de la temática, es que mientras nadie haga daño a nadie a nivel de violencia física y moral, joder, que cada uno, como tú dices, ¿no? Que dejar hacer es importantísimo dejar hacer. Eso sí, si vienes a por mí, te aseguro que no me voy a quedar quieto. No me voy a quedar quieto y me voy a ir muy a gusto a donde me tenga que ir si tengo que parar los pies. Soy muy pacífico, pero sin nadie me toca los huevos, claro. Al final tenemos que aceptar las reglas de... No aceptar, perdón. No me malinterpretéis. Tenemos que conocer el mundo en el que vivimos y lo que promovemos en Guns N' Commerce es que pacíficamente sea una disidencia silenciosa, pacífica. Cada dólar que salga del sistema es una batalla ganada, yo siempre lo digo. Cada dato menos que filtres en la red es una batalla ganada. Entonces son a partir de ciertos cambios de conducta de no participar, un poco lo que promovemos en Guns N' Commerce, ¿no? Gorfat. Sí. Y yo creo que va un poco a colación de esto que has comentado. No sé si estás de acuerdo con ello. Sí, tener tu huerto, saber sobrevivir en el campo. En el banco también hay que sobrevivir. En el banco también hay que sobrevivir. No ser independiente a la hora de protegerte a ti y a los tuyos, no siempre estar dependiendo de la policía. Al final son ideas muy libertarias, pero son soberanas y te hacen libre realmente. Libre no te hace consumir. La libertad a veces pesa y cuesta. Ser responsable de uno mismo cuesta muchísimo. Quizás tener que plantarte las hortalizas en tu campo, buscarte las mañas para el agua, buscar la información en una biblioteca, no sé, tener el dinero en efectivo y intentar aprender a manejar Bitcoin, que cuesta muchísimo a día de hoy, por eso somos early adopters, ¿no? Porque es así. El día que la gente entre en masa será porque es más fácil, pero la realidad es que todo cuesta. Y ser soberano de tu dinero, como lo somos nosotros... Por cierto, Hacienda, yo vendí todos mis bitcoins, no tengo ninguno. Pero en el caso de que yo tuviera bitcoin, soy soberano de mi dinero. ¿Se entiende? En cambio, si tú dependes de un banco y ese banco ese día cierra o ese día el Estado se le pone en gracia hacerte un corralito, no eres dueño de nada y no podrás irte de ese país porque no tendrás tu dinero contigo. En cambio, con Bitcoin tienes la capacidad de memorizar o de utilizar ciertas herramientas para pasar el control de aduana, que en el caso hipotético de que tuvieras que pasar de una forma pues muy, muy restringida por fuerzas y cuerpos de seguridad, pues con Bitcoin te lo permite, porque con solo guardar 21 palabras en tu memoria o encriptadas en un papel, es suficiente de transportar valor en espacio y tiempo. Tal cual. O sea, no puedo añadir nada a lo que has dicho, Gorfat, salvo una cosa, que has hablado de Bitcoin y del poder que tiene, y yo voy a hablar de otro poder ahora mismo y quiero ya ir despidiendo el podcast. Voy a hablar del poder del valor con valor, porque estaba mirando ahora el valor por valor lo está permitiendo hoy en día Bitcoin y está calando mucho en la gente. Y está calando tanto que quiero darle las gracias a PIC con sus boosts de 2140 sats en Fontaine, a Aitor con su boost de 1000 sats, a User y un número incontable con su boost de 500 sats. Quiero dar las gracias también a Dragón Azul por sus comentarios. No sé si ha busteado, pero vamos, yo con Fontaine me puedo un poco. Estoy leyendo aquí lo que me sale. Aitor, nuevamente, muchas gracias a Kelónidas también por tus 12.000 sats. Increíble. Aitor, otra vez, por tus 5.000 sats. La Lidi,
no sé si lo estoy diciendo bien, con tus 300 sats 2 veces, con 500, luego que Leonidas otra vez. A toda esta gente que he mencionado, y si me dejo a alguien, lo siento, estaba mirando el feed y eso es lo que me aparecía. Muchas gracias por vuestras donaciones en Fontaine. Y la verdad que lo estábamos comentando el otro día, que nos emociona mucho todo esto de... No esperábamos recibir donaciones en Fontaine. Y la verdad que nos anima mucho a seguir. Y yo siempre lo digo, ¿no? El poder del valor por valor es esto, ¿no? Infundir esperanza o ganas al creador de contenido para que ofrezca un mejor contenido. Y sobre todo quiero que nos deis vuestro feedback, cosas que os gustan, cosas que creéis que... cosas que creáis que debamos mejorar, así mejoramos nosotros, ¿no? Y nada, Gorfat, yo quería terminar el podcast y te voy a dejar, si quieres, yo no voy a comentar nada más, te dejo comentar algo final que quieras transmitir y vamos cerrando, si te parece. Sí, nada, que como siempre, Rafe, le doy gracias a la vida por, no sé, por ponerme en el camino de Bitcoin, de la filosofía, de estar con vosotros en este proyecto, porque sin esperar ningún tipo de rédito, el único rédito que realmente estoy obteniendo que a mí me hace feliz es este. Trabajar y estudiar para hacer el podcast, para interactuar con la gente de la comunidad y de haberos conocido, tío. Es lo único que puedo añadir. Totalmente, además nos conocimos en un space y fíjate, por eso os digo que pasaros por el space porque nunca sabéis a quién podéis conocer y qué relaciones podéis entablar. Nunca sabéis si en un space os vais a encontrar a vuestro futuro socio para crear una empresa que de lo que siempre habéis querido y casualmente a él también le gusta. Yo creo que ese es el poder que tiene Internet y debemos de aprovecharlo, ¿no? Yo si no fuera por los space por Internet jamás habría conocido a los monstruos con los que estoy, a Gorfat, a Adri, a Warral y a Stark, que hemos creado Guns N' Commerce. Entonces animaros a salir ahí, a alzar la voz, a hablar. Y para eso, por ejemplo, aquí en Guns N' Commerce tenéis tanto la sección de comentarios del podcast, tenéis Quería, sobre todo los space. Rafe, añadir un texto de Séneca, si me lo permites. Cuando llegue a los 50 me retiraré a descansar. A los 60 dejaré las ocupaciones. ¿Y a quién tomas como garante de una vida más larga? ¿No te avergüenza reservar para ti los restos de tu vida, destinando a la virtud solo aquel tiempo que no puede ser destinado para otra cosa? ¿No es acaso tarde comenzar a vivir cuando ha dejarse de vivir? Y bueno, esta frase de Séneca viene a decir que no esperéis a jubilaros, a iros al paro o a cualquier tipo de situación futura que os imaginéis que os va a permitir hacer esa cosa que no estáis haciendo ahora. No procrastinéis, hacer las cosas cuando toca, que yo creo que al final es lo que te hace realmente estar vivo. Y con esto pues despedimos el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta otra. Genial, Gorfat. Muy buena reflexión y hasta otra, gente. Un placer.